Pero lo primero que hay que hacer siempre es orar para poder decirle al Señor: Señor, toma tú el control y que tu Espíritu Santo sea el que venga básicamente a poner en el corazón de cada quien lo que necesita, porque eso es un tema específico y único del Espíritu Santo. Oremos. Padre de gloria, gracias porque para siempre es tu misericordia. Esas misericordias son nuevas cada mañana. Misericordias que se expresan solo en el hecho de estar vivos, solo Padre, en el hecho de tener el pan de cada día, de poder tener un jarrito de café, Señor, con un pedacito de pan, con una tortilla, con lo que sea, Padre Celestial. Es un motivo de gratitud y de expresión de tu multiforme gracia y misericordia sobre nosotros. Solo el hecho de poder, Señor, despertarnos cada mañana y mirar a nuestro lado y poder observar cómo nuestros seres queridos, nuestros familiares están ahí junto con nosotros, es una expresión, Padre de gloria, de tu misericordia y de tu amor, de tu compasión para con nosotros. Y por eso bendecimos tu nombre, agradecemos profundamente lo que tú haces, Señor, en medio de nosotros, de manera personal y también colectiva. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te ruego que en esta mañana, por medio de tu Espíritu Santo que mora en cada uno de aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tú toques, Señor, y tú llegues y cales en lo más profundo del corazón, del alma, de los sentimientos, de las emociones de mis hermanos en esta mañana. Padre Celestial, con el objeto de que tu palabra, que es viva y eficaz y cortante como espada de doble filo, llegue a lo profundo, Señor, de nuestro ser y nos impacte y nos continúe transformando hasta el día en que lleguemos delante de tu presencia y podamos ver tu gloria cara a cara. Oh Dios de gloria, gracias por tu misericordia, por la bondad que permite que estemos en esta mañana, en este lugar, por medio, Señor, también de las redes sociales o de los mecanismos que tú ahora nos das para poder compartir la palabra del Señor. Glorifícate y que toda la honra y toda la gloria sean solamente para ti, oh Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Y amén. Perfecto. El día de hoy he querido titular esta reflexión de la siguiente manera, y aunque no fue muy tentador tratar de extenderme mucho, me recordé que también tenemos que ser lo más puntuales posibles en los servicios ahora en esta época. Pero el concepto, la idea que quiero transmitirles en esta mañana, mis hermanos y mis hermanas, se titula así: el carácter gregario del cristianismo en tiempos de pandemia. Y así lo pongo porque este es un mensaje que quiero que cale a lo más profundo de los corazones de todos los bereanos, de todos los que asistimos a Berea. El reto de la reconstrucción de la vida en comunidad de Berea en tiempos de distanciamiento social y de la comunión virtual como sustituto. Ese es un tema profundo que creo que tenemos que empezar a desarrollar. No se podrá desarrollar solamente en una sesión. Es un tema que tendremos que ir desarrollando en el transcurso de este año para ciertamente, mis hermanos y mis hermanas, reflexionar sobre la necesidad y el llamado que Dios nos hace a ciertamente restaurar la vida en comunidad en la medida de lo posible como la teníamos antes de este fenómeno de la pandemia. Después del confinamiento, después del distanciamiento físico, es crucial para evitar una segunda ola epidémica, ciertamente seguir con medidas como las que hemos tenido en Costa Rica. Aquí mismo en la iglesia, ustedes mismos podrían estar observando en este momento cómo las sillas están muy distanciadas entre sí. Me parece que Berea es el lugar más seguro del mundo para venir a reunirse. El distanciamiento me parece muchísimo más allá de lo requerido. Y las medidas que se toman cuando uno entra, de tomar la temperatura, lavarnos las manos, de llevar un control de la silla donde uno está, mi hermano y mi hermana, es realmente una labor muy importante y que está logrando los objetivos que deseamos. Pero
después del confinamiento, después del distanciamiento, que es crucial para evitar el crecimiento y las nuevas olas pandémicas. Hay que tomar en cuenta que esta medida inédita en este mundo contemporáneo en el cual ustedes y yo estamos viviendo cambia por completo y ha cambiado de manera radical las relaciones sociales, marcadas por la proximidad, marcadas por el contacto humano. En muchos países la población pasó del confinamiento en casa al confinamiento en sí. Es decir, los reencuentros ahora se hacen a distancia, sin abrazos, se evitan las concentraciones. Aún a lo interno de las familias ciertamente ya no hay oportunidad también del beso, del abrazo, de eso que es tan humano, tan característico de los seres humanos. Dice Anne-Marie Moulin, que es una historiadora francesa, una doctora también, médico y historiadora francesa. Dice Anne-Marie Moulin, ¿por qué poner una distancia contraria al instinto gregario del hombre? Repito la pregunta de esta historiadora y doctora francesa. ¿Por qué poner una distancia contraria al instinto gregario del hombre para evitar, dice ella, contacto? Y dice ella, contacto viene del latín que alude al hecho de tocar. Es tan natural en el ser humano el simplemente tocar. El dar la mano, que es tal vez una de las conductas más normales de los seres humanos, ahora no podemos hacerlo. Lo más que podemos hacer es tocar con el puño, o como por ahí en algún momento se hizo, tocar con el codo, pero es estrechar la mano que tanto, por lo menos a mí me gusta, porque ese estrechar la mano ya era un contacto tan humano, tan cercano. Sobre todo recuerdo cuando tenía tiempo de no ver a un buen amigo y qué rico era agarrar esa mano y apretarla con fuerza y después seguidamente agarrarlo y pegarle un buen abrazo, un buen apapacho, como decimos. Ese contacto humano ciertamente se ha habido afectado por todas estas condiciones que realmente son muy, muy, muy extrañas y de alguna manera, a veces digo antihumanas. Por eso estoy diciendo en el título el carácter gregario del cristianismo en tiempos de pandemia. Y no solamente el cristianismo, sino del ser humano en general. Esta idea de distanciamiento encuentra eco, es muy interesante, en las prácticas ancestrales de lucha contra las pandemias. Qué interesante, estudiando un poco el tema me di cuenta que este tema del distanciamiento social no es algo nuevo, y sobre todo cuando se dan eventos pandémicos o de grandes epidemias a nivel mundial. El distanciamiento se impuso, por ejemplo, a los leprosos durante la Edad Media, ¿verdad? Y que se desplazaban simplemente con un tintineo, es decir, tenían como un tipo de campanita y se sabía que esa persona tenía cuando caminaba tenía esa enfermedad y ese sonidito provocaba que entonces los demás literalmente se distanciaran de esa persona. Y me acordé de aquella bonita película que hemos visto creo que 20,000 veces ustedes y yo en Semana Santa, cuando hemos visto a Ben-Hur, ¿se acuerdan? ¿Quién ha visto Ben-Hur? El que no me diga que no lo ha visto, porque esa película la hemos visto, yo creo que todos los años la vemos, todos, aunque sea pedacitos, porque ciertamente ya últimamente yo no las veo ni completas. Ya uno se las sabe de memoria, las películas de Semana Santa. ¿Se acuerdan ustedes la imagen precisamente de Ben-Hur llegando al Valle de los Leprosos, cuando ahí está su madre y su hermana? Y precisamente lo que pasa es que
ahí yo pongo un poquito, un pedacito de la imagen, que tal vez se logre ver, pero están como en una cueva, y donde él está observando a la distancia, donde su hermana y su madre salen a recoger la comida y las cosas que la otra personaje, ya se me olvidó el nombre, Miriam, no sé cómo es que se llamaba, le llevó, ¿verdad? Tengo que volver a verla para acordarme. Bien. ¿Cómo? Miriam. Aquí está mi querido hermano Pastor Junior confirmándome que es un fan de Ben-Hur. Ya veo. Muy bien. ¿Ah? Excelente. Todos somos fan de Ben-Hur. Ok. Ahora muy bien. El distanciamiento social, que es una palabra que viene traducida del inglés, fue empleado por primera vez, vea qué interesante, durante la pandemia de la gripe española. Eso es por allá de 1918, que se utiliza el concepto ya por primera vez de distanciamiento social. Y eso fue allá en la gripe española en Missouri, en Estados Unidos, cuando un médico de apellido Stackloff decidió que una medida que había que tomar era ciertamente distanciar o prohibir más bien reuniones de más de 20 personas. Reuniones de más de 20 personas. Fue una decisión que se tomó en ese momento por medio de este médico en el contexto de la gripe española de 1918. Así que veamos que efectivamente el tema del distanciamiento social no es nuevo, ha sucedido en algunas otras ocasiones de nuestra historia de la humanidad. Lo que es inédito, sin lugar a duda en estos tiempos, es que además de distanciarnos de los demás, lo que ha sucedido también es que hemos tenido que distanciarnos ciertamente hasta de nuestro propio grupo familiar, de nuestro grupo de amigos. Hay una geógrafa urbana que se llama Lise Bourdeau que dice un dato que me resulta muy, pero muy interesante. Y es que ella dice básicamente, se está hasta cuestionando el concepto de lo que son las ciudades en algunos países. Se está cuestionando el concepto de grupo. ¿Qué se entiende ahora por un grupo? Dice esta geógrafa urbana que cambia por completo la naturaleza de la ciudad y nos preguntamos, ¿para qué conservarla? ¿Para qué conservar los grupos? ¿Para qué conservar las ciudades? Si por medio de las redes sociales nos podemos comunicar, si a través del Zoom, si a través del Teams, si a través de las diferentes plataformas tecnológicas podemos tener contacto. Entonces esto de pronto puede venir a replantearnos el concepto de sociedad, el concepto de ciudad, el concepto de grupo y hasta el concepto de iglesia. Y es que uno de los orígenes etimológicos de la palabra ciudad viene precisamente del francés, que aún lo utilizamos en algunos lugares, cuando se habla de, no voy a decirlo en francés porque no sé hablar francés, pero se escribe ville, de donde viene villa. ¿Se acuerdan que Ciudad Colón aquí antes se llamaba Villa Colón, antes de llamarse Ciudad Colón? Villa Cortés creo que se llamaba antes de llamarse Ciudad Cortés, aquí en Costa Rica. ¿Y qué significa realmente el concepto de villa, de donde viene la palabra ciudad? Significa clan, un clan. Y un clan es un grupo de personas que persiguen un mismo objetivo. Un clan es un grupo de individuos que ciertamente se ven atraídos por ideas en común, por costumbres, ¿verdad? Por cosmovisiones, por formas de ver el universo comunes. Hasta se habla del regreso de un movimiento higienicista, de higiene, vean ustedes qué cosa. Que fue un movimiento que inspiró el barón de Haussmann para reconstruir París a finales del siglo XIX, donde lo que se decía era necesitamos tener menos personas conglomeradas para poder tener espacios más abiertos. Y este movimiento caló hasta en arquitectura, al punto que, por ejemplo, esa fue la época a finales del siglo XIX, cuando en París se empezaron a construir aceras muy anchas. La idea era, ciertamente, que viviera la menor cantidad de gente en la ciudad para poder tener buenas aceras
para poder tener buenos parques y para que existiera mucho distanciamiento. Y eso se llamó el movimiento higienicista. Es más higiénico por estar lejos y evitar ciertamente los temas de contagios relacionados. Estoy dando todos estos datos para que ustedes vean lo que es el fenómeno del distanciamiento social y de todo lo que se ha venido dando a lo largo de la historia, ¿verdad? Pero bueno, el punto en esta mañana, y como titulé mi reflexión, porque lo quise llamar más una reflexión, es el carácter gregario de los cristianos, el cristianismo, en tiempos de pandemia, y el reto de la vida en comunidad de Berea en tiempos de distanciamiento social y de la comunión virtual como sustituto. Y quiero estar repitiendo el título constantemente para llamar la atención sobre la reflexión que quiero dejar en esta mañana con ustedes. Vean, mis hermanos, el instinto gregario es natural al ser humano, es consustancial al ser humano, es un impulso natural de los individuos a agruparse con otros de su misma especie. Y esto lo podemos observar no solamente, mis hermanos y mis hermanas, a nivel de los seres humanos, sino también de los animales. El instinto de estar juntos, el instinto de agruparse. La palabra gregario proviene del latín gregarius, que al mismo tiempo se deriva del griego grex, gregis, que significa rebaño. La palabra gregario proviene de esta palabra latina y griega al mismo tiempo, que significa rebaño. Y ahí les puse unas ovejitas. ¿Y cómo están las ovejitas? Juntas. Están juntas. Y es cierto, cuando ustedes han visto un rebaño de ovejas, usted las ve ahí que van todas una detrás de la otra. De ahí la Biblia ha utilizado muchísimo la figura precisamente de las ovejas. No solamente como hemos visto en otras oportunidades por la característica de las ovejas de ser un animal a veces un poco torpe, tonto, lo cual se asemeja con nosotros en muchas de las situaciones de la vida. Y con cierto sentido del humor Dios utiliza eso también para llamar la atención de cómo somos los seres humanos, un poco torpes. Pero si algo lindo tienen las ovejas y que también me parece que el Señor utiliza a través de su palabra, es el concepto de que las ovejas también están hechas para vivir en comunidad y ellas vivan siempre juntitas. De ahí entonces que conocemos ciertamente todos los relatos bíblicos que hablan sencillamente cuando el pastor deja las 99 y todos los cantos que tenemos para ir a buscar a la ovejita que se salió del rebaño. Porque la naturaleza de esos animales es estar juntos. Para muchos el instinto gregario simplemente es un impulso biológico. Es algo que tenemos, dicen algunos neurocientíficos, es algo que tenemos programado en el cerebro. Igualmente se dice que vivir en comunidad permite a los integrantes del grupo defenderse del eventual ataque externo, ya sea de los depredadores, de la gente que está contrariando o amenazando al grupo. Y toda esta introducción, mis hermanos, es para decirles que el Señor en esta mañana nos quiere reafirmar el hecho de que ustedes y yo, independientemente de todas estas teorías que son muy interesantes, somos llamados a ver lo que dice la palabra del Señor. Y el punto aquí neurálgico también que quiero resaltar es, como lo dije en el título de mi sermón, de mi reflexión, que vuelvo a repetir, es el reto de la reconstrucción de la vida en comunidad de Berea. El reto de la reconstrucción de la vida en comunidad de Berea en tiempos de distanciamiento social y de la comunión virtual como sustituto. Es una bendición el hecho de que nosotros como iglesia, bendito Dios, que hemos podido tener acceso a la tecnología y que tengamos acceso a que nos escuchemos en Spotify, que nos veamos en Facebook, en la plataforma de Faith Life, y que todas las alternativas teológicas han permitido que en esta época de distanciamiento social obligatorio
por razones de salubridad pública, nos haya permitido al fin y al cabo continuar recibiendo la bendición de Dios por medio también de la internet y de las diferentes plataformas virtuales. Es una bendición. Pero lo que estoy tratando de plantear en esta mañana es que, bueno, estamos empezando a tener ya épocas de cambio, estamos empezando a observar cómo precisamente ya los procesos de vacunación se están haciendo cada día más intensos. Ahorita les voy a compartir el puro final, una noticia del día de ayer publicada en el diario La Nación. Y lo que pensé, porque he estado teniendo varios temas en la cabeza durante la semana, más para allá, y algunos los tenía muy certeros, esto voy a hablar, no sé, yo sentí el Señor que tenía que hablarles del tema precisamente de que se acerca del momento en que como iglesia reconstruyamos nuestra vida en comunidad en la medida de lo posible y conforme a las dinámicas propias, ¿verdad?, de esta pandemia, pronto. Y para eso hay un texto que es hermoso y que es recontraconocido por todos nosotros. ¿Quién no se sabe el Salmo 133? Que es un salmo además chiquito, 3 versos que tiene el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En armonía. Eso es lo que dice el texto. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y estoy tratando de plantear y hacer una conexión del concepto gregario del ser humano y que ha sido puesto por Dios, porque recuerden una cosa importante, mis hermanos, nosotros somos hechos a la imagen de Dios. Es más, cuando uno lee el Evangelio de Juan, uno se da cuenta cómo precisamente el evangelista, inspirado por el Espíritu Santo, revela claramente la condición gregaria también de Dios. Jesucristo constantemente hacía relación a su relación con el Padre, e invocaba constantemente la frase de que, Señor, yo espero que estos que estoy dejando aquí sean como vos y como yo, que sean unidos. Y Jesús insistía mucho, sobre todo en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, sobre ese concepto de la unidad, de la comunión de los hermanos de este clan que se llama Berea. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Por eso viene con barba hoy. Nada más que no voy a hacer la ilustración, no me voy a poner aceite, no me voy a ungir. Y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y vida eterna. ¿Saben una cosa muy interesante? Aquí al puro inicio, cuando uno lee en la Biblia por lo general, nos ponen, por ejemplo aquí esta que yo tengo, que es Reina Valera 60, me decía por ahí un hermano, un buen amigo bromeando, que es la verdadera traducción de la Biblia, es él. ¿Verdad? Dice, la bendita unidad del pueblo de Dios. Yo no sé, usted puede ver en su Biblia ahí, o en su teléfono, en su celular, qué es lo que dice el título del 133, del Salmo 133. Y dice, la bendita unidad del pueblo de Dios. Y abajo dice, canto gradual de David. Canto gradual, dice el texto. Y ven qué interesante. La Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy, dice, cántico de las subidas, David. Cántico de las subidas. La nueva versión internacional dice cántico de los peregrinos. Y esos detalles son importantes por lo siguiente. Número 1, este salmo era parte, digámoslo así, del himnario del pueblo de Israel. Número 1, era parte del himnario. Y lo interesante es que los israelitas, el pueblo de Dios, cantaban estos salmos cuando iban subiendo. De ahí
no me quise poner, quité un montón de filminas que puse sobre los mapas y dónde estaba Jerusalén, que arriba y abajo. Si quieren yo se los comparto algún otro día y ahora la ventaja es que se los puedo compartir por todo lado, donde quiera les puedo mandar los mapas donde se ve el asunto, donde va subiendo, Jerusalén está aquí arriba, la gente tenía que caminar tamaño poco para llegar, había que ir subiendo, quedaba en un espacio más alto. Bueno, por eso se llama Cántico de las Subidas, porque el pueblo aproximadamente, ellos se reunían como pueblo unas 3 veces al año. Y cuando iban a Jerusalén, el lugar de culto, lo que hacían literalmente es ir cantando, sea para la fiesta o para una convocación. Y por cuestiones prácticas, ellos no se reunían como nosotros, que nos reunimos todos los domingos, sino que se reunían, ciertamente, 3 veces al año. Y lo interesante es que cuando iban caminando hacia Jerusalén, obviamente se encontraban, se topaban. Esa cosa ustedes y yo lo hemos hecho cuando hemos hecho alguna caminata por alguna parte, hemos ido a algún paseo o de pronto andamos por algún lugar, vamos caminando y nos encontramos a alguien. Hola, ¿cómo vas? Mucho gusto conocerte o gusto verte otra vez. Y ahí uno se topa, literalmente como decimos los ticos, uno se topa a la gente y eso es lo que sucedía en este contexto. La gente iba cantando, la gente iba caminando, se topaban, había gente que seguramente tenían añales de no ver o mucho tiempo de no ver y era el momento en el cual decían, wow, aquí estoy viendo a esta persona que tengo tiempales de no ver. Y es que antes no había carros, así que literalmente lo que tenemos aquí eran familias que iban caminando y que se encontraban en el camino, que se abrazaban, que se unían para cantar estos salmos. Y por eso ellos decían cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía, dice la nueva versión internacional. Por eso es que ellos ciertamente podían decir con total claridad cuán bello y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos, porque ellos estaban experimentando esa belleza de reencontrarse, de verse, de tocarse, de saludarse. Ese es el contexto del Salmo 133. Por eso no es en vano la anotación que se hace de que este es un canto de las subidas, porque era el canto, el himno que se cantaba, de los muchos que se cantaban cuando iban subiendo hacia el lugar de adoración y a donde además podían volver a ver a esos amigos que tenían tiempo de no ver. Tiene mucho sentido para nosotros, tiene muchísimo sentido para nosotros. Y mi hermano, si nos sumergiéramos en esas calles polvorientas de Palestina, con nuestras familias, si estuviéramos en ese momento, o aún nos trasladáramos a este momento y empezáramos aquí a ver a los hermanos de nuestra iglesia entrando por acá y pudiéramos saludarnos y pudiéramos darnos un abrazo y un apretón de manos, creo que podríamos decir, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y pues sí, para eso yo les invito, porque este lugar es un lugar donde Dios ha hecho cosas muy, muy especiales, cosas realmente muy, muy especiales. Y no es en vano, es algo que yo siempre digo, la memoria es algo a lo cual tenemos que recurrir constantemente para poder entonces entender las cosas lindas que Dios ha hecho en Berea. En todos estos años que Berea ha estado aquí en San Francisco de los Ríos para realmente ser luz del mundo y para brindar bendición a muchísimas generaciones de cristianos que han pasado por este lugar. Y estamos claros de que la iglesia no es el templo, estamos claros de que la iglesia somos nosotros como hijos de Dios, pero no hay ninguna duda de que Dios quiere que su pueblo esté unido, de que Dios quiere que su pueblo esté cerca, que su pueblo se abrace, que su pueblo se quiera, que su pueblo se apoye, que su pueblo esté unido. Y es que, mis hermanos, los ejemplos, cuando pensaba yo en este texto del Cántico de las Subidas, y me ponía a pensar en todo lo que habían pasado los israelitas, todo lo que ellos habían pasado, me puse a pensar, ¿qué es lo que ha pasado por Berea? Y traté de hacer memoria de todo lo que ha acontecido en este lugar, aquí en Berea. Y los ejemplos son innumerables, de donde Dios ha sido bueno y delicioso, muchas veces divertido, algunas veces triste estar juntos.
En mi memoria, luego de más de 20 años en esta familia de Berea, son muchos los recuerdos que puedo tener y he tratado de recopilar unos cuantos. Nunca puedo olvidar aquellas noches de domingo cuando compartíamos el café allá en la parte de atrás de la iglesia. Esas noches de domingo cuando sí, nos daban un café, cuando nos daban un refresco, aunque fuera de esos de tan, de sobre, y nos daban un pedazo de pan con cualquier cosa, aunque fuera con un poco de numar, no era mantequilla o pinos, numar, o con un poco de paté. ¿Y cómo olvidar cuando precisamente me acuerdo que había un rol y había una familia que era la que se encargaba literalmente de toda la familia, ir, servir los vasitos, tener todo preparado para que cuando saliera el culto fuéramos atrás, cada quien tomaba su pancito, su café, su refresco y se sentaba. ¿Y qué decir de todos los juegos, de las jugadas de ping pong? ¿Qué decir del ruidoso ambiente de la camaradería? De las risas que podíamos escuchar en este lugar. Nunca olvido aquella experiencia siempre de ver a don Henry. ¿Se acuerdan? Algunos se acuerdan de don Henry. Hace rato que ya él se nos fue. Pero aquella experiencia de ver a don Henry sacar el carro y pedirle a Dios que no chocara con nada o con nadie. Porque era un señor muy mayor, una persona entrañable y querida. Sin embargo, era un atentado con ese carro. Recordar aquellos domingos en que John Solano se traía la feria del agricultor y la ponía ahí en el lobby para que comiéramos luego del culto una buena fruta o para que nos la lleváramos para la casa. De los cultos especiales del Día del Padre, del Día de la Madre, los cultos especiales de Navidad, del Día del Niño, de abrazarnos, de contarnos cómo estuvo la semana. ¿Cómo te fue con esto? Mira, ¿cómo te fue con aquello? Estoy orando por aquella necesidad. De ese ritual del parqueo, que pocas iglesias creo que pueden decir tienen un ritual del parqueo. Del ritual del parqueo, de tantas historias que se dibujaron en medio del más sincero cariño. Y son tantas las memorias, son tantos los momentos emotivos de las personas que pasaron por este bendito lugar y que ya no están con nosotros. Y les puedo decir cómo los extraño, pero qué privilegio fue conocerlos, mis hermanos. Gracias. Uno de mis escritores favoritos, Milan Kundera, un novelista checo francés, él dice que la inmortalidad, su concepto de la inmortalidad es cómo quedamos impregnados en el recuerdo de los demás. Y ciertamente creo que en este lugar hay demasiada inmortalidad, demasiadas memorias. Tantas cosas que han pasado. Impresionante ver cómo los niños han crecido. Ahora que veo a Mónica, me acuerdo de ella cuando era chiquita. O cuando veo a las hijas de Junior y de Ciani, el mismo Axel, que era un firuliche chiquitillo y ahora es un muchachote. En este lugar hemos visto cómo nuestros hijos crecen. Y yo le pido a usted por un segundo, nada más, gástese un segundo en que usted, por favor, haga su propia lista de recuerdos de Berea. Haga esas memorias que son tan importantes.
tantas personas que han pasado por aquí. Son tantos lindos recuerdos que hay. Y todo porque Dios ha puesto en nuestro corazón, y creo que Dios nos ha puesto en nosotros, en nuestra mente, el estar convencidos de que es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos. Y es que el texto es elocuente. Ya esto lo dije. Dice cuán delicioso, bueno y cuán delicioso es habitar. Y habitar es una palabra que viene de habitat, que es precisamente el vivir en una misma zona, en un mismo lugar. Eso es habitar. Y habitar ciertamente se refiere al lugar de condiciones apropiadas para que viva un organismo o una especie. Una casa no es un hogar si nadie lo habita. En varias versiones de este salmo, la internacional y Dios habla hoy, se habla del concepto de convivir, pero a mí me gusta más el concepto de habitar, porque el habitar me parece un concepto todavía más amplio, que involucra el hecho de vivir, de compartir, de hacer tan nuestro un espacio. También dice que es delicioso habitar los hermanos. Y precisamente algo valioso que dice aquí es que los hermanos es un concepto fundamental. El Padre, la obra de Cristo, el sufrimiento de su sacrificio para reconciliarnos con el Padre fue para formar una gran familia. Somos la familia de Dios. La imagen de la familia del reino de Dios es para que nos acerquemos con confianza, ciertamente al Padre. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice con claridad: por lo tanto ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros ¿de quién? De la familia de Dios. Efesios capítulo 2 verso 19. Ustedes y yo somos en Berea parte de una gran familia, porque somos ciertamente hijos de Dios. Todos somos hombres, mujeres transformados por Jesucristo, y además de eso somos gente que nos queremos unos a otros muchísimo. Y dice habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, habitar, número 1. Número 2, los hermanos. ¿Okay? Habitan los hermanos. Pero además de habitar los hermanos, ¿cómo habitan? En armonía. Y la armonía se puede definir ciertamente. Ahí puse una definición. Dice que viene del griego armonía, que dice acuerdo, concordancia, combinación, que significa ajustarse, conectarse. Esa es la armonía. Ese es el concepto de la armonía. Estar acoplados. En la música por eso puse una imagen de la música. En la música hablamos del concepto de la armonía. En una orquesta filarmónica o sinfónica hay muchísimos instrumentos musicales y sin embargo muchos haciendo cosas totalmente distintas, ¿verdad? Van haciendo métricas completamente distintas, con matices distintos, van realizando exactamente entradas, lo que llamamos completamente sincopadas, cruzadas. Y sin embargo, cuando usted une todo ese conjunto de instrumentos que hacen diferentes cosas en diferentes momentos, se escucha una armonía y por lo tanto una hermosa también melodía y canción o expresión musical. Y el director de orquesta en este caso es el Señor. Entonces, para terminar, mis hermanos, 2 metáforas para reforzar este concepto de armonía. El Salmo nos ofrece 2 metáforas. Dice que esta armonía se da cuando los hermanos habitan juntos y es como el buen aceite. Dice que es como el buen aceite. Y vean que dice que es el buen aceite o el buen óleo. Dice que es el óleo, aceite, lo mismo. Sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, el sacerdote. Está hablando de Aarón, el sacerdote.
Y recuerden ustedes que en este caso no está hablando del aceite para cocinar, no está hablando ahí del aceite para echar a la cocina, sino que está hablando de un aceite realmente especial, un buen aceite. Y es que hay que usar, no sé, en mi caso, a mí me encanta el aceite de oliva. Y un buen aceite de oliva, señores, vean, es una maravilla. Usted simplemente puede agarrar, ahorita que estamos ya cerca de la hora del almuerzo, usted agarra ahí unas lechuguitas, simplemente agarra ahí unos cuantas cositas ahí para la ensalada, le echa un poquito de aceite de oliva, un poquito de sal y pimienta y se acabó, y eso puede ser una delicia. Con unas rodajitas de queso, no sé ahora. Ya les hice la boca agua, ¿verdad? ¿Vieron? Saludable, bueno, porque el aceite de oliva es una exquisitez. Es delicioso, es saludable además. Entonces aquí habla del buen aceite. Dice, que se usó para ungirle al sacerdote Aarón. Es un aceite que desciende. Y recordemos que tanto los sacerdotes como los reyes en Israel eran ungidos. Y el concepto del ungir con el aceite está relacionado con estar apartado para el servicio de Dios. Ese es el concepto que está detrás de eso. Y Dios repitió constantemente durante toda la Biblia que el pueblo de Dios tenía que ser apartado, una nación santa, apartada para Dios. Así que lo que estamos viendo aquí es que el estar juntos en armonía tiene una relación profunda también con el estar apartados, con el estar en una iglesia santa que se ofrece de manera agradable a Dios. Y la otra imagen, y con esto ya casi voy terminando, es el rocío de Hermón. Recuerden ustedes la condición en Israel, la aridez, la sequedad, la falta del agua, y en muchas ocasiones lo que simplemente caía era un rocío. Ustedes lo han visto cuando uno se levanta en la pura mañana, ojalá estando en una montaña, y puede uno observar esa belleza de que todas las hojas se ven literalmente llenas de agua, del rocío. El rocío durante toda la noche se encargó de refrescar, y eso es la imagen de que los hermanos estén juntos en armonía, que viene a ser algo refrescante, viene a ser algo que quita la aridez que puede haber en la vida y que ciertamente trae vida. Un rocío sirve para traer frescura, y eso es lo que hace la vida en comunión con los hermanos. Y los beneficios. El Salmo ciertamente termina diciendo que los beneficios de que podamos entender que tenemos que, número uno, habitar. Y habitar no es solamente, yo lo que digo, habitar está conceptualizado dentro de la idea de estar en un lugar. De habitar, ¿quiénes? 2, los hermanos. 3, en armonía. Y el concepto ahí se deriva. La armonía es como un buen aceite y además es como algo que te refresca. ¿Y los beneficios cuáles son? Según lo que dice el texto, porque allí envía Jehová ¿qué? Bendición y vida eterna. Ahí están los beneficios de la vida en comunidad, del concepto gregario de la vida en comunidad. No son beneficios abstractos. La vida que Dios quiere para nosotros es una vida donde podamos estar juntos. Yo les invito a que ustedes vean, yo creo que en la imagen que sale en la transmisión, se ve el logo de Berea. Pero a mí me encanta porque ese logo dice Berea, está la cruz, está la paloma que expresa el Espíritu Santo, está el camino, es esto que estamos viviendo ahora es el transitar, es el camino. Y abajo tiene una frase fundamental para mí, dice, juntos con esperanza. Esa es la frase. Podríamos decirlo así, aunque suena un poco grosero, el eslogan de Berea es juntos con esperanza. Y esos son los beneficios de una comunidad que habita, que se ve como hermana y que se ven como hermanos y que están en armonía, porque el Señor concede bendición y vida eterna. Dice Eugene Peterson, un escritor que me gusta mucho, que cuando intentamos visualizar la vida eterna no alcanzamos a ver su trascendencia. Pero pone un ejemplo sencillo de que nos llena de alegría. Imaginen ustedes una gran fiesta donde ustedes pueden reunirse con todos los que ustedes disfrutan pasar tiempo, con todos los que te hacen sentir pleno,
y con los que te hacen agradecer por la vida. Así se compara la vida que tendremos por la eternidad junto con todos los santos. Y el Salmo dice que el Señor envía vida eterna. Se puede palpar la plenitud futura. Lo que les quiero decir en el fondo es que cuando ustedes y yo estamos aquí en este lugar, cuando compartimos como hermanos en armonía, estamos teniendo sencillamente un adelanto de la eterna gloria que tendremos algún día cuando estemos todos delante del Señor. El vivir en comunidad sencillamente es un abrebocas de lo que viene adelante algún día cuando estemos ya delante de la presencia del Señor. Conclusiones finales. Empiezo con la primera palabra, el primer verbo que utiliza el Salmo. El Salmo dice, mirad. Y por lo tanto, mirad, aquí está puesto como una invitación, como un verbo en imperativo. Mirad, mire, observe, abra los ojos. Es una invitación para nosotros, para toda la iglesia, para que aprendamos a mirar y apreciar la belleza de la comunión personal, de la comunión directa, de esta gran familia que es Berea. Se los quiero decir de manera cariñosa, pero directa. No nos acostumbremos al culto virtual. Se los vuelvo a repetir. No nos acostumbremos al culto virtual. Puede ser muy cómodo y ha sido una bendición tener las plataformas. Pero esas plataformas tienen que ser simplemente una herramienta, pero nunca un sustituto. Se los digo así de nuevo. Las tecnologías de la información, las plataformas que tenemos ahora, bendito Dios, son una herramienta, pero no son un sustituto de la comunión consustancial a la imagen de Dios en nosotros, es decir, de ser familia de Dios. Es el deseo de Jesús el Cristo, el que seamos uno, como Él y el Padre uno son. Ayer en el periódico La República salió esta noticia, donde dice Carlos Alvarado prevé levantamiento de restricciones sanitarias para último trimestre. Las previsiones ciertamente de las autoridades es que para finales de este año, ya para diciembre, se habrá alcanzado la muy deseada inmunidad de rebaño. Y eso va a permitir ciertamente que las autoridades sanitarias y el gobierno empiecen a quitar las restricciones que se han venido dando durante todo este año y medio que tenemos. Por eso es que desde ahora yo quiero invitarles, mis hermanos, de que vayamos pensando precisamente en el reto que tenemos como iglesia para reconstruir esa comunión, esa cercanía, que de pronto sí, la pandemia nos ha golpeado y nos ha afectado. Yo quiero que usted cierre sus ojos en este momento, ahí en su casa, aquí en el templo. Y que cierre sus ojos por un momento y que piense, imagínese la iglesia totalmente llena. Imagínese usted ahí, sentado, junto con su familia, o usted solo. Pudiendo escuchar la alabanza en vivo, con sus aciertos, con sus fallas, con sus desafines, pero estamos escuchándolo ahí. De escuchar la palabra de Dios de manera presencial, también de poder sencillamente
voltear la cara y ver a un hermano y simplemente darle una sonrisa, o levantar simplemente levemente su mano en una señal de salud. Y le pido que usted se imagine por un momento cuando después del servicio dominical usted se levanta de su silla y va y abraza a esa persona que usted tiene toda una semana de pronto de no ver. De contarle aquellas cosas que le aquejan, aquellas cosas que realmente le duelen. O de expresarle aquel sentimiento de alegría por aquel logro que usted ha tenido. De derramar su corazón, sus ilusiones con aquella persona con las cuales tiene tanta confianza, y simplemente en algunas de las ocasiones sencillamente saludar de lejos a los otros hermanos. La Biblia es clara en decir: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. Estar aquí es bueno. Estar aquí es delicioso. Porque Dios ha puesto en nosotros su imagen. Y Dios es gregario, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Están conectados, siempre están juntos. Y eso es lo que Dios quiere de Berea. Que nunca pierda la unidad. Que siempre tenga en mente Berea y todos los que estamos en ella esa hermosa frase que dice nuestro eslogan de iglesia: juntos con esperanza. Señor de gloria, permite que podamos, después de este tránsito por la pandemia, oh Padre Celestial, reconstruir, recuperar absolutamente, Señor, ojalá en la medida de lo posible, nuestra comunión como iglesia de manera directa, presencial. Que podamos seguir construyendo recuerdos en este lugar, memorias. Señor, por favor, no queremos ser una iglesia virtual. Queremos usar las herramientas virtuales como ayudas, como apoyos para las personas que no puedan venir, o para aquel que quiera simplemente volver a escuchar la alabanza, volver a escuchar el sermón. Pero lo que no se puede sustituir por medio de las tecnologías de la información y de la fría internet es el abrazo sincero, es el contacto físico, es la calidez del ser humano. Así que, Padre Celestial, ayúdanos como iglesia, en la medida que las autoridades vayan permitiendo el retorno a la presencialidad, a hacerlo con alegría, a hacerlo con devoción, entendiendo que es bueno y delicioso habitar aquí en Berea los hermanos juntos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un momentito nada más. Espérate. Ya casi, bro. Ya casi los vamos a despedir. Mis hermanos,
Espero que el Señor haya tocado sus corazones en esta mañana. Mire, algo importante. ¿Qué celebramos hoy? ¿Y qué más? El Día del Pastor. Exactamente, feliz Día del Pastor. A veces yo también he dicho feliz Día de la Familia Pastoral, porque yo también he entendido con el paso de los años de que en realidad es un ministerio familiar. Pero claramente el Señor ha puesto aquí en nuestra iglesia a nuestro hermano Junior como el pastor, y estamos profundamente agradecidos de tenerlo con nosotros. Junior, vos sabes con cuánto te queremos, a vos y a tu familia, de verdad, mi hermano. Vos sabes el afecto que tenemos para con vos, y cómo hemos visto que Dios te ha tenido durante todos estos años y durante todo este tiempo difícil, Señor, aquí al frente de nuestra iglesia. Y por eso, como iglesia Berea, y ya ahí por el WhatsApp y por todo lado, que eso sí me gusta mucho de las redes sociales, y es que mueve mucho la información en tiempo real. Ciertamente ya todo el mundo te está diciéndote que felicidades, pero lo queremos hacer aquí de manera directa, y por favor voy a rogarle a la familia pastoral, bueno, que no está Ciani, pero que pasen al frente para que la iglesia como una sola ore. Y oremos por nuestro hermano pastor y por su familia y por su ministerio. Así que por favor, chicos, ya se fue a llamar a Ciani. Ok, aquí arriba creo, ¿verdad? Mejor. Es que mi esposa no se siente bien, entonces. Ok, sí, está bien. No, pero tranquila, decirle que no hay problema, ¿verdad? Ok, vamos a orar para dar gracias por la familia pastoral y para ciertamente pues tener este día del pastor. ¿Perdón? ¿Ya viene? Ok. Bueno, ¿cuántos años son ya? Yo es que me pongo a contar y siempre me pierdo, porque ya son algunos años. Aterrizamos en el noviembre del 2009. 9, imagínate. Wow. Son muchos años. Muchísimos años de que el Señor los tiene por acá, y hemos visto a estos chiquillos que ese estaba así, vean cómo va ahí. 12 años, yo espero que como decía por ahí mi mamá o mi papá, que ya le pongan una piedra y ya deje de crecer, ¿verdad? Porque ya lo que está clarísimo es que ya dejó al tata perdido, ¿verdad? Y así van estas chicas también, ya grandotas, gracias a Dios. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, y por eso es que creo que Berea pues desea bendecir a la familia pastoral en este Día del Pastor. Ahí viene Ciani ya, y pues vamos a orar simplemente por ellos, para que el Señor continúe bendiciendo su vida. Dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 1:12: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y también el apóstol Pablo por ahí tiene un texto donde dice que debemos de orar por aquellos y bendecir a aquellos que ciertamente nos presiden. Así que oremos por la familia pastoral. Padre de gloria, gracias porque en esta mañana nos permites bendecir a la familia pastoral en este Día del Pastor, y damos gracias, Señor, con mucha alegría, con mucho gozo venimos a darte las gracias por ellos, Padre Celestial, por Junior, por Ciani, por sus hijos, Padre Celestial, quienes han estado durante todos estos años, ya muchos años, Señor, con nosotros, Señor, llevando hacia adelante la misión de Berea, Padre Celestial, y sobre todo cumpliendo con el ministerio que tú les has dado, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús yo vengo a poner delante de tu presencia todos sus sueños, todas sus aspiraciones, todo aquello que tienen por delante, Padre Celestial. Que en este momento tú continúes bendiciéndoles, conservando su salud, guardándoles, Padre Celestial, y que por lo tanto puedan seguir desarrollando el ministerio que tú has querido para con ellos. Padre, bendíceles en el nombre de Jesús. Cúbrelos, Padre Celestial, de todas las acechanzas del enemigo, de todos los ataques que el enemigo a veces lanza, sobre todo a los hermanos pastores. Padre Celestial, bendíceles profundamente. Bendice a los chicos en sus estudios, en sus metas hacia adelante. A Ciani también en sus estudios, a Junior en todos sus proyectos. Padre Celestial, bendice a nuestra querida familia pastoral. Hoy, domingo 25 de julio del 2021, les bendecimos por ahora y por siempre. Gracias por ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, mis hermanos.
Mucho gusto. Bueno, bendiciones mis hermanos. Creo que ahora sí ya oficialmente damos por terminado el servicio del día de hoy. Buenos días y que la pasen muy bien este fin de semana largo. Y pues no se olviden también de meterse a la internet y ofrendar también, porque es necesario para poder mantener a la iglesia. Es algo importante. Dios les bendiga. Nos vemos Dios mediante el próximo domingo. Chao, chao. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga, hermanos. Podemos levantarnos y saludarnos. Y si alguno trae ofrenda de forma física, ahí están los textos al lado atrás. Gracias, Modesto. Dios te bendice grandemente.